Hola, ¿cómo están? Y de regreso en Voz Regional les vamos a contar qué impacto a nivel nacional ha causado el caso de los inmigrantes en el Maule Sur. Recordar que más de una treintena de haitianos fueron encontrados en un fondo de un sector rural de Longaví, trabajando sin tener los permisos para poder hacerlo, sin ningún tipo de seguridad laboral y lo que es peor, en condiciones paupérrimas. Una situación que da cuenta de la realidad con la que deben lidiar muchos extranjeros que se quedan en nuestro país. Esto en medio de que algunas autoridades intentan endurecer las leyes migratorias. Ahora queda una tarea pendiente como sociedad de cómo nosotros aseguramos una buena calidad de vida a quienes deciden quedarse en nuestro país, ya que muchas veces lo ven como un refugio. Para conversar sobre la situación de los inmigrantes en el Maule Sur, invitamos en esta oportunidad a don Cristian Sandoval, quien es jefe del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Linares. Don Cristian, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Buenas tardes, Mariana. Don Cristian, cuéntenos un poco cómo la Policía de Investigaciones llega al caso de los haitianos. ¿Ustedes reciben una denuncia? ¿Cómo se dan cuenta de esta situación? Porque recordemos que ya estaban trabajando hace aproximadamente un mes. Daniela, de manera introductoria, señalar que para el área que yo represento, la Policía de Investigaciones de Chile, es un tema frecuente, es un área estratégica, el control migratorio y la fiscalización de extranjeros en la ciudad, en los campos, etcétera. En ese contexto es que tomamos conocimiento por parte de los propios empleadores, quienes se acercaron a desarrollar consultas a la especialidad, es que en un predio en la comuna de Longaví se encontraban trabajando un número importante de extranjeros de nacionalidad haitiana. Con esos antecedentes es que desarrollamos las coordinaciones previas y nos constituimos el lunes pasado, el lunes 21 de noviembre, en dependencia de este fondo, que queda en el sector de Los Cristales, la comuna de Longaví, donde una vez de cumplir las formalidades de ingreso, de tomar contacto con el dueño del predio, pudimos constatar la presencia de un número importante de haitianos. Con ese antecedente empezamos a trabajar, a ordenar un poco la información, porque es importante señalar que pese a que esto se inició bajo un contexto de un proceso administrativo, uno como investigador no puede descartar ninguna hipótesis. Entonces, en ese sentido, para mí era fundamental, junto a mi equipo de trabajo, poder establecer cuál era su condición migratoria y cuál era la realidad que ellos estaban viviendo en ese momento. Respecto de la realidad que ellos estaban viviendo, hay dos temas. Uno tiene que ver con su situación laboral y otro tiene que ver con su, digamos, con la forma de vida que llevaban. Correcto. Con respecto a su situación laboral, ¿qué delitos se han podido comprobar hasta este minuto? Porque la primera hipótesis que todos pensamos, digamos, fue el tema de tráfico de personas. ¿Eso está descartado? ¿Cuáles son los delitos que se han podido comprobar, digamos, hasta este minuto relacionados con su tema laboral? Mire, conforme a los antecedentes recopilados hasta este minuto, no estamos en presencia de ningún hecho punible, es decir, no hay ningún delito. No hay trata de personas, no hay tráfico ilícito de inmigrantes. Evidentemente que no podemos cerrar la puerta y descartarlo derechamente. Quizás el día de mañana aparece un nuevo antecedente que nos hace modificar la línea investigativa, pero hasta este minuto únicamente se trata de un procedimiento administrativo, el cual culminó con una denuncia ante la Gobernación Provincial Linares. Este proceso culminó luego de una toma importante de entrevistas. Como te comenté, al llegar a este lugar nos dimos cuenta que había un número importante de haitianos. En lo particular, había 36 haitianos presentes. Son la mayoría varones, ¿verdad? Mire, son todos mayores de edad, había solamente una mujer. En total, son 38 haitianos, de los cuales uno es mujer. Hay uno que presentaba una visa temporaria vigente y hay otro que estaba en calidad de turista. Por eso hablamos en simple de 36 personas que fueron entrevistadas y denunciadas. Nos vimos primero que todo complicados por el tema del idioma, razón por la cual tuve que solicitar cooperación a otros estamentos. Recurrí a la Jefatura Nacional de Extranjería de Santiago, que es la cabeza madre de mi especialidad, donde se nos apoyó con intérpretes de inglés, francés, y con ello poder establecer una comunicación con ellos, porque primero que todo logramos hablar a través de un intérprete de ellos. Hay un haitiano que habla muy bien español. Sin embargo, evidentemente bajo un aspecto policial, para mí era importante escuchar que el traductor fuera una persona oficial y autorizada para tales efectos. Entonces ustedes conversaron en primera instancia con cada uno de los haitianos. Correcto. En el predio hicimos una pequeña recogida de datos, establecimos cuáles son sus documentos de viaje, y hay un primer indicador importante para descartar trata de personas. Cada uno andaba con su documento de viaje. O sea, ¿estaban autorizados para estar en nuestro país, digamos? En posesión de su documento de viaje. No estaban autorizados.
empezamos poco a poco a establecer una forma de poder saber quién estaba y quién no estaba. También establecimos contacto con las personas que representaban esta sociedad, que son 3 hermanos de la comuna de Longaví. Y de esa forma pudimos recabar algún antecedente respecto al aspecto de habitabilidad que tú bien señalas. Habían situaciones que no eran las ideales. En ese contexto se desarrollaron coordinaciones con la Inspección del Trabajo y pudieron establecer que habían algunas situaciones que eran irregulares, por lo cual ellos cursaron las denuncias que corresponden a su competencia. Comisario, en las entrevistas que usted realizó a estas personas, digamos, ellos, ¿qué impresión tenían de la situación que estaban viviendo? ¿Qué pensaban ellos de dónde habitaban, por ejemplo? Porque creo era un galpón, ¿verdad? Que estaba reacondicionado, digamos, para poner por un lado los servicios básicos y por otro lado poner las habitaciones. ¿Qué percepción tenían ellos de la situación que estaban viviendo? Daniela, mira, una vez en el lugar, como te señalo, recabamos algunos antecedentes preliminares, posteriormente nos trasladamos a nuestra dependencia y en ese contexto es que desarrollamos entrevistas personales, individuales, donde adjuntamos a nuestro informe policial 36 entrevistas de extranjeros. En estas entrevistas de extranjeros fue fundamental establecer su parecer, si estaban ahí porque ellos querían hacerlo. Era importante establecer si su voluntad era permanecer en ese lugar, si se estaban cancelando las remuneraciones, si existía algún tipo de engaño o alguna situación que a mí me hiciera sospechar que estábamos en presencia de algún delito. Y en ese escenario es que se pudo percibir, conforme a las declaraciones contestes por lo demás, que estaban todos trabajando con agrado. Ellos manifiestan que ingresaron al país en calidad de turista buscando mejores condiciones de vida. De hecho, hay muchos de ellos que son profesionales, tienen estudios universitarios, pero sin embargo manifiestan que no habían encontrado trabajo en su lugar de origen, por lo cual buscaban mejores expectativas acá. En ese sentido es importante recalcar que pudimos constatar, en base de tener a la vista los contratos, porque los vimos, se desarrollaron contratos notariales con fecha posterior al ingreso, con fecha 12 de noviembre, pudimos constatar que la intención inicial fue buena, el empleador trató de hacer las cosas bien. Sin embargo, no lo hizo en definitiva como correspondía, por cuanto pudimos constatar que los trabajadores no lo hacían con una visa habilitante para tales efectos, ni tampoco un permiso especial de trabajo. En ese sentido es que pudimos percatar que estábamos en presencia de una falta administrativa a la ley de extranjería en actual vigencia. Entonces, ¿no hay delitos? Hasta este minuto, con los antecedentes recabados, no hay delito. Viendo el tema macro de los inmigrantes, lo que es el Maule Sur, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Es esta realidad muy común, esto de que haya personas interesadas en trabajar y que de repente no tengan la documentación necesaria? Porque sabemos que eso también implica un trámite para las personas. Esto responde a un fenómeno global, un fenómeno país, y nosotros tampoco estamos ajenos. Nosotros hemos visto un importante incremento de extranjeros que llegan a nuestra ciudad, que llegan a la provincia. Muchos de ellos desarrollan el aspecto administrativo como corresponde. Esto es una serie de trámites que debe desarrollar tanto el trabajador como el empleador. Acá hay derechos y obligaciones recíprocas. La ley de extranjería señala expresamente cuáles son los procedimientos y estos procedimientos cada día se desarrollan de manera más amigable. Lo que corresponde es que un trabajador, sea chileno o sea extranjero, cumpla con todas las normativas atingentes. Y por su parte, este empleador también cumpla con sus obligaciones como tal, principalmente respecto a sus responsabilidades de previsión social, acceso a la salud, educación, etc. Entonces, para poder optar a todos estos beneficios es importante que regularicen su documentación. De hecho, nosotros un par de semanas atrás, o un mes atrás, desarrollamos una campaña que invitaba a los extranjeros y empleadores a normalizar sus papeles. Comisario, bueno, se dio a conocer esa semana atrás este caso de los haitianos que quedó, digamos, y que impactó a nivel nacional. Se han vivido otras situaciones que tienen que ver con el tema, más que nada, digamos, del ámbito nacional, pero a nivel de autoridades. Hay algunos que están interesados, digamos, en endurecer lo que es la ley de inmigración. No me gustaría entrar en materia política, pero sí me gustaría conversar que uno de los, digamos, de las razones o de los pretextos que tienen estas personas para endurecer la ley es la cantidad de delitos que cometen las personas extranjeras en nuestro país. Pero hay que aterrizar ese dato. ¿Es frecuente que las personas extranjeras en nuestro país o los inmigrantes cometan delitos y cometan delitos graves en nuestro país? En ese sentido es importante no estigmatizar.
Yo no podría asegurar eso, no podría asegurarlo. Si bien es cierto, es un tema que está en boga, que está en estudio, hay una ley de migraciones que está en estudio, distintos personeros comentan que es una norma que está pasada de moda, que es arcaica, que tiene 40 años, pero sin embargo a nosotros como ente policial no nos corresponde cuestionar aquello. Sí, yo le puedo decir que es un instrumento legal que nos permite desarrollar nuestro trabajo. Evidentemente que el derecho va de la mano con la modernidad. Hay situaciones que deben ser modificadas. Este fenómeno migratorio es un tema reciente en nuestro país. Entonces, evidentemente que en algún momento esto requiere cambios, requiere modificaciones. Los extranjeros han llegado a nuestro país, que es una realidad. Entonces, eso implica que tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra percepción. Pero de allí a asegurar de que ellos están ocupando puestos laborales o que son partícipes de delitos, sería una responsabilidad. Me gustaría finalizar la entrevista con una pequeña reflexión que me gustaría que me ayudara a hacerla, digamos, que tiene que ver con los inmigrantes y con sus derechos. ¿Tienen los mismos derechos que cualquier chileno actualmente? En ese sentido, ¿aún falta crear más conciencia? ¿Ustedes como policías pueden ver que las personas pueden, digamos, incorporarse a nuestra sociedad o todavía nos falta en ese sentido? La invitación a la comunidad es que tomen este tema con responsabilidad. No es un tema tan sencillo. No quiero pecar de simplista ni alarmista. Sin embargo, debo decir que es un tema que debe ser asumido con responsabilidad. No tenemos que asustarnos si vemos un grupo importante de extranjeros trabajando. Todo lo contrario, a lo mejor lo que podamos hacer es comunicar a la policía, cosa que nosotros podamos constituirnos, desarrollar un procedimiento de fiscalización y con ello verificar que la condición migratoria y de estadía sea la que corresponde conforme a derecho. Don Cristian, muy brevemente porque ya se nos acaba el tiempo, ¿qué va a pasar con los haitianos ahora? ¿Cuál es la situación? ¿Van a poder quedarse en nuestro país trabajando? Daniela, el proceso de los haitianos está siguiendo su curso normal. De hecho, el lunes pasado se apersonaron en nuestra unidad a desarrollar su primer control de firma, que es una forma de mantener contacto directo con ellos, mientras la autoridad administrativa resuelve su condición migratoria. Cuando hablo de autoridad administrativa me refiero a la Gobernación Provincial de Linares, en conjunto con la Intendencia Regional del Maule, quienes en definitiva son los que van a resolver si es que se le aplica una multa, una amonestación por escrito, una sanción pecuniaria u otra, y otorgar los permisos de trabajo para que ellos puedan empezar a laborar idealmente lo antes posible, porque esas son las intenciones de ellos y son las intenciones de los empleadores, que ellos puedan recuperar la normalidad lo antes posible, pero evidentemente subsanando las situaciones que fueron observadas. Don Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y así finaliza la entrevista que realizamos como cada miércoles en su noticiero por regional. Nos encontramos en una nueva oportunidad.